Vamos ahora a este ejemplo en el que nos dan una ecuación de la hipérbola y nos pide encontrar sus elementos. De nuevo, ¿cómo sé que se trata de una hipérbola? Porque tiene dos términos cuadráticos y uno de ellos será negativo. La hipérbola pudieran llegar a tener mismo coeficiente o lo pueden tener diferente, pero la clave es que uno de ellos será negativo. Recuerda que en circunferencia teníamos mismos coeficientes y ambos positivos. En elipse ambos eran positivos pero diferente coeficiente. Y en hipérbola la característica es que está un signo menos, ¿sí? Porque podemos tener iguales o diferentes coeficientes. Entonces, para pasar a la forma ordinaria de la ecuación, si tú recuerdas, la tenemos igualada a 1. Por lo tanto, de esta forma me voy a ir en reversa. Voy ahora a pasar el término independiente a la derecha, ¿sí? Entonces me quedará 9x cuadrada menos 16y cuadrada igual a 144. Si yo quiero igualar a 1, voy a dividir toda la ecuación entre 144. Lo que vamos a hacer a continuación es simplificar. 9 entre 144 me queda un 16avo. Entonces tendré x cuadrada entre 16 menos 16 entre 144 me dará un noveno, por lo que tengo y cuadrada entre 9 y finalmente 144 entre 144, eso me da 1. Ya lo puedo comparar con la forma común. ¿Cuál es uno de los errores que tú puedes llegar a cometer? Siempre nosotros en la elipse decíamos que el denominador más grande correspondía a a cuadrada. En la hipérbola, a puede ser mayor o b puede ser mayor. Lo que sabemos en una hipérbola que la distancia c, es decir, la distancia que hay del centro al foco, es la más grande siempre. Pero no necesariamente a es mayor a b. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vamos a basar en los denominadores. ¿En qué nos vamos a basar? En el signo. Siempre el término positivo, ¿sí? En este caso es x, el que tiene el positivo, es el que va a tener en el denominador a cuadrada. Entonces, sé que esta es a cuadrada no porque sea más grande, sino porque aquí hay un signo más. Por lo tanto, este será b cuadrada. ¿Sí? Entonces, si a cuadrada es 16, sé que a vale 4. Si b cuadrada vale 9, sé que b vale 3. ¿Cómo encuentro la c? Pues sé que la distancia c es la más grande, es la hipotenusa, igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, c cuadrada es igual a 16 más 9, que es 25. Por lo tanto, c es 5. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a contestar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? A la par que vamos a ir ubicando alguno de los elementos. Entonces, ¿cómo puedo saber el centro? Independientemente si me lo dicen o no, porque no tengo términos x y y, sé que voy a estar en el origen. Entonces, sé que el centro tiene coordenadas 0,0. Vamos entonces a ir ubicando. Tengo el centro en 0,0. Vamos a los vértices. Ok, si yo sé que debajo de la X está A, entonces el eje transverso será X. Es decir, la hipérbola se va a ver algo así, donde estos son los vértices y recuerda que el foco va a quedar de este lado, como si fuera una parábola y el foco quedará dentro de esas parábolas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a ubicar los elementos. Sé que a 4 cuadritos del centro va a estar los vértices y sobre el eje transverso. Ahora, una vez ubicados los vértices, vamos a la distancia C para saber que los focos están sobre este mismo eje transverso. ¿De acuerdo? Entonces, a 5 cuadritos, es decir, a 5 y a menos 5, estará el foco. Y finalmente, a una distancia de 3 estarán los extremos del eje conjugados sobre Y. Vamos a empezar a completar esta parte de aquí. Entonces, vamos a las coordenadas de los vértices. Sé que son 4,0 y menos 4,0. Para los focos,
es 5,0 y menos 5,0. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos ir comprobando? Acuérdate que si el eje transverso es en X, es decir, estas están alineadas o colocadas sobre el mismo eje, entonces no estoy subiendo ni bajando en Y, o es decir, la cantidad que subo bajo, en este caso como estábamos en el origen, sé que no voy a subir ni bajar, por eso la coordenada Y de todos es 0, y lo que estoy avanzando en ambos casos, pues es en X. ¿Cuánto avanzo? Siempre la B o los vértices se relacionan con la distancia A, los focos se relacionan con la distancia C, y finalmente las coordenadas de los extremos del eje conjugado que se relacionan con la B. Entonces ahí estoy subiendo y bajando, pero no me estoy desplazando en X. Entonces esta cambia. La coordenada en la que no avanzo es X y subo y bajo, entonces 3 cuadritos y menos 3 para el vértice primo. La longitud del eje transverso, que es 2 veces A, entonces va a ser 8 unidades. La distancia focal, que es 2 veces C, va a ser 10 unidades. La longitud del eje imaginario o conjugado es 2 veces B, que será 6 unidades. Lado recto, 2 veces la B cuadrada entre A. Entonces, 2 por 9, 18. Entre 4, 18 cuartos, que lo puedo simplificar a 9 medios. ¿Sí? La excentricidad, también sería unidades porque es una longitud. La excentricidad es la que no tiene unidades porque si yo divido C entre A, se cancelan. Entonces, C entre A me da 5 cuartos. Vamos a la gráfica y finalmente regresamos a dominio y codominio. Ok, antes de tabular, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo voy a marcar el cuadrado y las diagonales de ese rectángulo, que serán las asíntotas, donde sé que no va a tocar o no va a existir mi hipérbola. Ya que tengo trazadas las asíntotas, entonces sé que mi hipérbola va a existir en este lado. Donde está el cuadrado no va a existir mi hipérbola, ¿de acuerdo? Es como si fuera un vacío, porque acuérdate que nace del vértice. Entonces, los valores que yo puedo asignar van a ser a partir del vértice. ¿Por qué yo no voy a dar el valor del vértice? Porque sé que la coordenada Y que obtengo va a ser 0, porque va a corresponder ese punto encontrado al vértice. Por eso se te solicita que des otro valor diferente al vértice. Entonces, a partir de aquí es donde va a existir tu hipérbola en el lado positivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar 3 valores sobre el eje transverso. Entonces, yo voy a dar los valores de 5, 6 y 7. Entonces, voy a poner estos valores aquí, 5, 6 y 7, y los mismos valores negativos. Menos 5, menos 6 y menos 7. Si te fijas, la hipérbola también es simétrica. Entonces, el vértice primo empezaba en menos 4. Por lo tanto, si yo no doy este valor, puedo dar 5, 6, 7. No necesariamente tienen que ser números enteros, ¿de acuerdo? Si a mí a lo mejor ya no tengo tanto espacio, pues puedo poner decimales. Por ejemplo, 4.5, 5 y 5.5. No necesariamente números enteros. Lo que sí es importante que sean positivos y esos mismos 3 negativos para estarla reflejando como un espejo. Lo que pase de este lado es lo que pasará también del extremo negativo. Y lo que tengo que hacer es despejar la Y. Entonces, cuando yo despejo la Y, lo que más importa, lo voy a hacer en esta parte de aquí, ¿sí? Porque no tengo espacio acá. Entonces, lo que más importa cuando yo despejo Y es no olvidar el signo más menos, porque es una cuadrática. O sea, por cada valor asignado voy a obtener 2. Entonces, si yo despejo esta Y, voy a tener la 9x cuadrada, que ya tenía de ese lado, y el 144 negativo, ¿sí? Es como si este término, para que sea positivo, lo pasé al lado derecho. Entonces, voy a pasar dividiendo el 16, y finalmente lo que tengo que hacer es sacar raíz para despejar esa Y cuadrada. Importante, nunca olvidar el signo más menos. Para que no se me olvide, en automático sé que cada resultado que yo obtenga
va a tener un signo más menos. ¿Por qué? Porque para el valor que yo dé de 5 va a subir y bajar la hipérbola. Eso es para el 5. Lo mismo va a ocurrir con el menos 5. Sube y baja. ¿De acuerdo? Pero en realidad es como si estuviéramos calculando con 3 valores. Porque si tú te fijas en la forma despejada es x al cuadrado. Entonces esta parte de aquí no me altera el signo. ¿Sí? Fuera 5 o menos 5 me va a dar el mismo resultado. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es ingresar en mi calculadora estos valores para sustituir x en la forma despejada de y obtendría lo siguiente. Ok, una vez que tengo mi tabla, vamos a ir ubicando los puntos que encontré en la gráfica. Recuerda que si ya te pido que tabules, no es necesario que sigas o hagas el proceso descrito con el compás. Es uno u otro método. Entonces, cuando x vale 5, recuerda que sí puedes dar el valor del foco, mientras sea a partir del vértice, ¿de acuerdo? Cosa contraria a lo que ocurría cuando asignábamos los puntos M con compás, que te decía que no podías poner el punto M sobre el foco. Entonces, voy a ir ubicando los puntos de forma que nos quede así. Una vez que tengo ubicados los puntos, es importante que veas que te queden como un cuadrado entre ellos, es decir, la altura que sean simétrica y alineados. Tú tienes la cuadrícula, es decir, en el punto 5, y según lo que subas o bajes, porque a veces no son exactos los valores que obtenemos, pero es importante que vayamos checando que sí sea simétrico. Finalmente, lo último que tenemos que hacer es unir esos puntos con el vértice, así como lo hacíamos con los trazos de compás. Si te fijas, cada vez nos vamos acercando más a las asíntotas, pero nunca las vamos a tocar. Entonces la curva tiene este ángulo, el ángulo determinado por las asíntotas, pero son líneas que me van a ir diciendo hacia dónde se va a prolongar. ¿Cómo vamos a poner el dominio y codominio? Yo te decía que en este rectángulo no existe nuestra hipérbola. Entonces, el dominio va a estar dividido en dos partes. Si te fijas, la gráfica empieza del menos infinito y termina en el menos 4. Entonces, lo voy a poner de esta forma. Va del menos infinito al menos 4, ¿sí? Como es un valor exacto, le pongo corchete. Le voy a poner esta U de unión que se une con una segunda parte. Es decir, comienza del 4 al infinito. Ahora, el codominio sí existe, no hay una unión, ¿sí? Del menos infinito al infinito, porque en Y no hay una discontinuidad. Entonces el codominio va de menos infinito a infinito. Y este sería nuestro proceso.